Bueno, nuevamente buenos días, feliz domingo. Sí, en primavera más o menos. Primavera por caleta. Eh, la semana pasada parece que hubo algunos problemas de comunicación, entonces éramos muy poquitos y además no fue grabada la reunión, el encuentro. Así que hoy voy a hacer una breve introducción, lo lamento por los que estuvieron la vez pasada, una breve introducción, pero obviamente no voy a repetir lo que dije, sino simplemente poner en, en contexto algunas cosas como para iniciar hoy y resumir un poco lo que quedó pendiente de la vez pasada e introducirlo aquí. En todo caso, algunas de las cosas que señalé anteriormente las iré actualizando en el desarrollo de estos encuentros ahora, en estos 3 encuentros que nos quedan con el de hoy. La vez pasada me extendí un poco sobre las características de la poética hebrea y expliqué que uno de los elementos más destacados es que la poética hebrea trabaja siempre por dísticos, o sea, cada verso tiene 2 renglones. Excepcionalmente, uno encuentra algún tercer renglón como una especie de anomalía musical, digamos así, pero normalmente son 2, que se plantean en paralelo. Es decir, los 2 versos repiten más o menos la misma idea, sea diciéndola con distintas palabras, sea una en afirmativo, la otra en negativo, o sea, una dando una idea y la segunda complementándola, extendiéndola. Pero siempre se trabaja en dísticos. De acuerdo a la cantidad de acentos que tiene cada verso, es el tipo de música que lo acompañaba, ¿no? Y entonces había músicas más alegres para los cánticos de alabanza, etcétera, etcétera. Música un poco más lenta. Como dije, no tenemos las grabaciones y no había escritura musical, así que lo suponemos a partir de la comparación con el tipo de música del cercano oriente, árabe, israelita, etc., que hoy subsiste, ¿no? Entonces, los que estudian estos temas musicales por comparación tratan, y viendo cómo era el ritmo, tratan de sacar. Y están indicadas eso, ¿no? Masquil, Nictam, al comienzo de los salmos, incluso a veces se indica la música sobre lirios, ¿no? Entonces se ve que el músico ya sabía cuál era la melodía lirios y entonces se incluía el salmo en esa línea. Los salmos, como dije, debido a distintas circunstancias que no voy a repetir, últimamente ha quedado un poco relegado como texto teológico. En la liturgia lo usamos como introducción, lo usamos a veces para la oración de intercesión o demás, pero se ha dejado de predicar sobre los salmos. Cuando los salmos son tan revelación como cualquier otro texto. Es más, como dije la vez pasada, cuando leemos las citas del Antiguo Testamento que hay en el Nuevo Testamento, Salmos es el texto más citado, es el libro más citado. Es el más extenso de la Biblia, ¿no es cierto?
Y por otro lado tiene una característica muy especial, que justamente por ser poético, por ser artístico, es donde más se revelan los sentimientos humanos. Si nosotros miramos, el Pentateuco pone énfasis en las leyes, ¿no es cierto? Los libros llamados históricos, que van desde Josué hasta Crónicas, ponen más el acento justamente en los hechos históricos. Los libros proféticos ponen el acento en las profecías. Van a ser los libros poéticos en donde aparece un poco más la cuestión de la emoción y demás. Y dentro de ellos Salmos. Salmos refleja todas las emociones. El amor, la búsqueda, la ansiedad, también el odio, también la amargura. En ese sentido, expone una visión de la condición humana y de la condición de la fe, ¿no es cierto?, con una claridad, con un modo de expresión que realmente nos ayuda, bienvenida, buen día, que realmente nos ayuda a dimensionar la pluralidad de aspectos, formas, modos en que se vive y expresa la fe. ¿No? De manera que en ese sentido elegí, por otro lado, la palabra paz, que es el tema que habíamos señalado, que quería desarrollar, es muy usado en la redacción de Salmos. 27 veces aparece la palabra paz en los Salmos y no vamos a examinar cada una de ellas, pero sí la mayoría. La otra palabra que aparece repetidamente es justicia. Por eso vamos a vincular paz y justicia en nuestro esquema de los salmos. Como dije la vez pasada, me parece que el tema de la paz es un tema muy urgente hoy, ¿no es cierto? Tanto desde el punto de vista de la interioridad, donde vivimos tiempos de ansiedad, de desazón, donde buscamos cierta paz, ¿no es cierto?, en nuestra vida, como desde el punto de vista de lo que está ocurriendo en el mundo que nos rodea, donde la agresión, la guerra, la violencia, el genocidio están ocupando un lugar destacadísimo, desgraciadamente. Me detengo entonces un poco en el concepto de paz. Porque el concepto de paz en la tradición hebrea, yo diría en la tradición semítica, porque algo similar ocurre con las otras lenguas semíticas, en el tiempo bíblico el arameo y el árabe, la palabra paz abarca mucho más que lo que resuena en nuestras propias formas occidentales de considerar la paz. Tanto es así que la idea de paz cubre, y lo vamos a ir viendo ya en la práctica también, buen día, la palabra paz cubre una serie de imágenes, Bueno, ahí vamos a ir un poco, ¿no? Cubre una serie de imágenes de plenitud, de saciedad, de equilibrio, ¿no? Se decía, la imagen de la paz es una familia debajo de una higuera o de un olivo o de un parral, la familia reunida
comiendo y bebiendo con tranquilidad y en armonía. ¿No? Es decir, que la paz implica no solamente el hecho de que no hubiera conflictos, sino el hecho de que hubiera saciedad, de que hubiera armonía, de que hubiera alegría, de que hubiera... Sí, felicidad, gozo, es decir, la paz, desearle la paz a alguien era desearle plenitud, ¿no? A diferencia del griego y del latín, que van a ser las lenguas posteriores en las cuales conocemos el cristianismo, la idea de paz no necesita complemento, ¿no? Por ejemplo, paz y seguridad. Para la tradición hebrea sería una redundancia, porque si no hay seguridad, no hay paz, ¿no? De manera que la idea es que es la plenitud de la vida, ¿no? Uno podría decir, justamente yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y ahí está el concepto hebreo, semítico de paz detrás. La palabra es shalom, seguramente la han escuchado muchas veces, ¿no? En arameo y en el hebreo, en el árabe moderno, salam, que tiene la misma raíz, ¿cierto? Entonces, destacar la palabra paz implica necesariamente la relación con la palabra justicia. Nos vamos a encontrar en el hebreo tradicional paz y justicia en combinación, sino como paralelos. ¿Por qué? Porque no hay justicia si no hay paz, y no hay paz si no hay justicia. Entonces son dos formas de expresar, ¿no es cierto?, un concepto que necesariamente tienen que ir, conceptos que necesariamente se implican el uno al otro. No son diferentes, se implican desde distintos lugares, ¿no? La paz implica un estado, la justicia el modo de alcanzarlo, para decirlo de esa manera, ¿no? Para llegar a la paz tiene que haber justicia. La justicia es el modo en el cual llegamos a la paz. Si no hay justicia, no hay paz. Y si hay paz, es que hemos logrado establecer un relato de justicia, ¿no es cierto? Una convicción de justicia. Entonces, estas dos palabras, shalom y sedaká en hebreo, son palabras que aparecen muchas veces en los salmos. Como les dije, 27 veces aparece shalom y 34 veces aparece sedaká, ¿no? Lo cual estadísticamente es mucho. Bien, me detengo acá un segundo. Preguntas, observaciones. ¿Alguien quiere agregar algo, sugerir algo? Me quedé pensando que eso es en el hebreo, que el griego y el latín como que sí necesitan complemento. Claro. En el hebreo es redundante decir paz y seguridad. Claro. Yo sé que no debe entrar dentro del tema de salmo, ¿no? Pero me quedé pensando eso. No. Es el importante, latín, es sí importante necesitan. porque, como dije, Salmos y la mención de la paz en Salmos después va a aparecer en el Nuevo Testamento. Entonces, la idea de la paz en Salmos, después, cuando tiene que expresarse en griego en el Nuevo Testamento o en latín en los primeros escritos de la Iglesia, aparece ya con la necesidad de explicar un poco más. Entonces empiezan a aparecer los complementos, ¿no?
recordemos que la paz, y acá, ¿por qué incluí tanto el latín? Que normalmente, porque en la cultura romana en la cual se va a desarrollar el final de esta tradición israelita, recordemos que Israel finalmente desaparece con el Imperio Romano, Israel como Estado, ¿no es cierto? El templo y demás. Y a su vez va a ser el tiempo y lugar de expansión del cristianismo como religión gentil, ¿no es cierto? Necesitaba que se explicara, pero además el concepto de paz era un concepto central en la política romana. La Pax Romana o la Pax Augusta era el lema. Ahora, como rige Roma, todo hay paz. Porque hay un solo gobierno que controla todo. Podríamos decir, ahora como rige Roma hay justicia, y no. Calgaro, ahora me acuerdo una cita que estudié hace tiempo, que ayuda a explicar esto. Calgaro era un líder de los bretones, si no me acuerdo mal. No era de los bretones, de los celtas, creo. Cuando Roma conquista Britania, y Calgaro ve venir las legiones romanas, mira su propio ejército, era el gobernante de la tribu, y decide rendirse, porque se da cuenta de que lo van a exterminar, que no tiene modo de enfrentar a las huestes romanas que tiene. Entonces va y se rinde. Y dice, llegan los romanos, hacen un desierto y lo llaman paz. No era de Séneca eso. ¿Eh? No era de Séneca. No, Séneca cita a Calgaro. Dice, qué importante que somos nosotros. En realidad, la cita es de Tucídides, si no me equivoco. Porque, como digo, hace como 20 años que estudié esta cita y... La cita Séneca que estoy tratando de buscar. 20 años no es nada. Sí, y feliz la mirada errante en las sombras, se pierde y te nombra, pero lo nombra Calgaro. ¿No es cierto? Simplemente lo que me interesaba no es la historia de Calgaro, sino la cita, ¿no? Vienen las legiones romanas, siembran destrucción y a eso lo llaman paz. Es la famosa paz romana, paz augusta. En la ciudad de Roma todavía está el Ara Paxis Augustus, el altar a la paz de Augusto, ¿no? Que justamente es porque la paz romana se completaba con la Pax Deorum. Me fui por las ramas, pero es interesante también para conocer el concepto de paz. ¿Qué dice? La paz de Roma depende de la paz de los dioses. Ahora, para que haya paz de los dioses tiene que haber politeísmo. Porque entonces los dioses de cada pueblo hacen acuerdos y hay paz entre los dioses y por eso puede haber paz entre los pueblos. Los dioses se establecen. Claro, sí. Entonces, justamente cuando aparece un Dios crucificado y demás, entonces no puede haber Pax Deorum. Entonces, los cristianos ponen en peligro la paz del imperio porque ponen en peligro la paz de Deorum. Niegan a los otros dioses, ¿no? Incitan a un conflicto divino.
Bien, Néstor, sí. una pregunta. ¿Qué connotaciones tiene lo histórico, social, también cultural, en la formación del pueblo de Israel con Jerusalén como ciudad de paz, digamos? El nombre y eso, y cómo repercute hoy en día en el pensamiento sionista. Ah, bueno, ese ya es otro tema. Lo vamos a ver en el próximo domingo, que voy a poner más énfasis en la relación, digamos, la extensión social y política de la paz. Hoy me quiero concentrar más en la paz como la dimensión de fe del creyente, ¿no? Es decir, tenemos con la de hoy, la próxima y la siguiente, hoy, en el día de hoy me voy a concentrar más en la dimensión personal de la paz. ¿Qué significa vivir en paz? Vivir en paz consigo mismo, ¿no? La próxima vez vamos a ver las dimensiones sociales y políticas de la paz. Y el primer domingo de octubre, que es el último encuentro de esta serie, vamos a ver justamente la dimensión mesiánica de la paz en el Nuevo Testamento, ¿no? Mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Pero vamos a ver que justamente eso arrastra y trae concepto desde los Salmos. ¿Eh? Bien. Entonces, como dije, la paz es entendida mayormente como don de Dios y es parte del pacto o alianza entre Dios y su pueblo. Hay otras palabras que suelen traducirse también como paz. Y justamente lo que vamos a ver es esa complementariedad de esas palabras, ¿no? Cuando uno busca en las traducciones va a ver que a veces aparece la palabra paz y cuando va al texto en los Salmos y cuando va al texto hebreo es otra palabra. Pero justamente como paz tiene todas estas dimensiones, ¿no es cierto? A veces otra palabra se incorpora como paz o viceversa. Así que para no ser teórico, les propongo que empecemos a buscar ya definitivamente en nuestras Biblias algunos de estos elementos que nos ayudan a ver las dimensiones que tiene la palabra paz en el Nuevo Testamento. Perdón, en el libro de los Salmos. Para empezar, les propongo, y si no les gusta, lo lamento, otra cosa no tengo, empezar por aquello que amenaza la paz, para saber justamente qué cosas nos impiden vivir en paz. Supuestamente esa paz, esa plenitud de vida es el don de Dios en su creación. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? Entonces aparece cuáles son los elementos que nos impiden vivir en paz. En esta clase o encuentro vamos a ver más vale esos elementos que nos impiden vivir la paz como experiencia. Les propongo empezar con el Salmo 38. No, lo van a leer ustedes. Yo tengo anotado acá mis apuntes sobre el tema, pero prefiero que lean ustedes. Efectivamente. ¿Alguien puede leer en voz alta? Sí. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, cualquiera, el que arranque. Jehová, Ah, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí,
y sobre mí ha descendido tu mano. Me detengo acá un poquito. ¿Ven el paralelismo, lo que decía? No me castigues con tu furor. Tus saetas han caído sobre mí. Son dos versos en cada estrofa y después el segundo repite con otras palabras el primero. Seguimos. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Como carga pesada se han agravado sobre mí. Bien, leamos hasta allí. Volvamos al versículo 3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Bien. Aquí es donde aparece la palabra paz. ¿Cierto? Ahora vamos a valernos, queridos alumnos, diría yo en otro tiempo, vamos a valernos de sus inteligencias para descubrir qué pasa acá. Vean el paralelismo. ¿Qué cosas son puestas en paralelo en este verso? Para mí es clarísimo el tema de la paz y los huesos. De huesos. La salud del... Fíjense, nada sano hay en mi carne, a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Hoy le llamaríamos somatización. Sano, paz, carne, huesos y la pecado. Efectivamente, redondito, está muy claro. No hay sanidad en mi carne a causa de pecado. No hay paz en mis huesos a causa de tu ira. ¿Cuál es lo que corresponde a la paz? La sanidad. La sanidad. No dolor. Si estoy sano, estoy en paz. Si estoy sano en mi carne, ahora no estoy sano en mi carne. Y entonces no tengo paz en mis huesos. Se ve que padecía artrosis el hombre. No tenía Pero el problema no era la artrosis, ni una miastenia en la carne. El problema, ¿qué es? El pecado. ¿Y el pecado qué es lo que causa? El enojo divino. ¿Se dan cuenta entonces qué es lo que me impide estar en paz? Mi pecado. ¿Y mi pecado cómo se manifiesta? Por mi distancia con Dios. La ira de Dios lo que marca es: me he alejado de Dios. Estoy haciendo cosas que a Dios lo enojan. Y mi pecado es eso. Mi pecado, adelante, mi pecado es hacer cosas que lo enojan a Dios. ¿Y eso que me impide? Estar en paz. Estar sano. Digo, la idea de sanidad y paz. Claro, por eso yo decía, la idea de paz abarca una cantidad de cosas. Una, sanidad. Vamos a la... Néstor, Sí. como para poner también a veces en orden el pensamiento en esto, porque hay muchas enseñanzas también, teologías que por ahí se salen de estas ideas.
¿Toda enfermedad es causa del pecado de una persona? ¿Esto es una norma o es una experiencia del salmista? Es una confesión de fe del salmista. Él se siente enfermo y dolorido porque toma conciencia de su pecado. ¿No? Por eso lo estoy poniendo dentro del título, experiencias de paz. Pero, Ahora después va a aparecer, porque esto tiene todas otras connotaciones, después va a aparecer Jesús que va a decir, tenga mano compañero, la enfermedad no es causa de tu pecado, sino muchas veces de los pecados, de los cuales, un tema que yo he insistido varias veces cuando en el culto tenemos la confesión de pecados, que cuando me toca presidir a mí, confesamos pecados, siempre confieso el mío, y a veces sufro no por mi pecado, sino por los pecados de los demás. pero a veces también no depende de lo que uno considere pecado, porque a lo mejor el pecado está ligado a la maldad y no al errar. Después entramos en todas esas Porque cuestiones, ¿no si es no, cierto? Claro. te enfermaste porque te lo mereces. Digamos. Bueno, ahí hay todo otro tema que entraríamos, porque aquí son 3 reuniones para tratar, si no estamos en un tratado teológico pluridimensional. Pero lo que queda claro en este salmo, en esta frase, es que el pecado es alejarse de la voluntad divina. El pecado es hacerlo enojar a Dios. Por eso, a causa de tu ira. Vamos a otra experiencia que quita la paz. Los invito a ir al Salmo 73. ¿Qué versículo? Empezamos a leerlo y yo les digo dónde parar, porque siempre me gusta, sí, me gusta empezar el Salmo para ver justamente cómo se estructura. Y después vamos al versículo específico en donde podríamos interesarnos por la cuestión de la paz. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los impíos de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Bien, hasta ahí. Donde dice, porque me dieron envidia los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, el hebreo es viendo el shalom de los impíos, viendo la paz con holgura con la cual viven los impíos. Por eso les dije que a veces las traducciones no respetan el sentido de paz, porque acá la palabra que aparece en el versículo 3, donde nuestra Biblia tradujeron prosperidad, el hebreo es shalom. Viendo que los impíos viven. Feliz y contento. ¿No es cierto? Se van a veranear a las playas de Río de Janeiro después de haber generado un desastre con la población. Entonces, ¿qué me provoca a mí? Me quita la paz. La envidia. Envidia. Entonces, ¿cuál es otra cosa que te saca la paz? La envidia de los impíos. Claro, acá dice. Mira qué bien que viven los malos y yo que la jubilación no me alcanza. Y eso me quita la paz.
porque me pone en una situación de envidia. Quisiera yo vivir como viven los malos. Entonces, el desear ser malo o vivir como viven los malos me quita la paz. No hay que ser impío. Este es un caso de paz sin justicia que está viendo, o él tiene desvirtuada la mirada, que realmente no es paz lo que están teniendo los. Claro, ellos viven esa plenitud que le niegan a los demás. Justamente por eso, seguramente, para evitar esa confusión, es que el traductor eligió otra palabra. ¿No es cierto? Pero aquí hay una apariencia de paz por parte de los malos. Ellos se dan una vida como si el mundo estuviera en paz. Volvamos a leer desde el principio. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios del corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dios nos da la paz a los que tenemos el corazón limpio, y yo casi me lo ensucio todo. ¿Por qué? Resbaló mi pie, porque casi resbaló porque me dio envidia, como viven en paz los malos. ¿Ven la idea? Justamente lo que me quita la paz, Dios le da la paz a su pueblo, pero lo que le quita la paz, ¿qué es? La envidia a los malos, porque pareciera que la paz es lo que ellos tienen. Y no lo que vive el limpio de corazón. ¿Ven cómo juegan? Por eso le decía, es muy rico el Salmo para analizar, porque todos esos sentimientos no son solamente del pobre salmista, son los nuestros. ¿No? Reflejan situaciones que nosotros mismos a veces experimentamos. Vamos a un tercer elemento, Salmo 28. Alguien que lea, vamos cambiando voces, así tenemos. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Bien, hasta ahí. ¿Qué es lo que vemos acá? Pide castigo para los malos. Sí, dice, Dios es bueno, no alcanza. No alcanza con que Dios sea bueno conmigo. No me abandones, no te desentiendas. Claro, justamente. Para no desentenderse de mí, castiga a los malos. ¿Por qué? ¿Qué hacen los malos? Verso 3.
con su prójimo, dicen. Ellos hablan paz con su prójimo, Pero la verdad está en su corazón. proponen pactos de paz, Pero mandan- Pero la maldad está en su corazón. pero nos mandan a la guerra. Hay una falsa paz, lo que decíamos antes, ¿no? Que es una paz engañosa. Después justamente, me adelanto, es lo que va a decir Jesús. Mi paz les doy, no como el mundo la da. Y tiene enfrente justamente, ¿qué cosa? La paz romana. Hablan de paz, pero la maldad está en su corazón. Y esto me quita mi paz. Por eso le pide a Dios que no se olvide de él, que lo cuide. Porque los que hablan de paz con la boca, pero tienen maldad en el corazón, son mi riesgo. Como yo decía hace un rato, el problema no es simplemente mi pecado, sino cómo me destruye el pecado de los demás. ¿No? Cuando somos víctimas del pecado, no es simplemente porque yo soy malo, sino porque hay maldad en el corazón de los que hablan de paz con falsía. Vamos a los últimos temas de esto de qué es lo que me quita la paz. Vamos a el Salmo 41. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, en este caso, porque si no se hace muy largo. Mis enemigos dicen mal de mí preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentiras. Su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí. Cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el alcañaza. Bien, hasta ahí entonces. Hasta el 9. O sea, perdón la expresión, me dio un patadón en el tujes. Alzó contra mí su calcañar es el pie, ¿no es cierto? Sí, el talón, el hueso del talón, ¿no? Entonces, aún el que confiaba me dio una patada en el tujes. El hombre de mi paz. Fíjense que acá, ¿qué es lo que quita la paz? La enfermedad, parece. No. Volvamos a leer. El hablar mal de él, el acusarlo. Lo acusan falsamente. Efectivamente, la acción de los enemigos. ¿Lo qué? ¿La qué? Acción de los enemigos. ¿No es cierto? Hablan mal de mí, me agreden, dicen cualquier verdura. Cualquier similitud con la realidad de hoy. La agresión es la forma de comunicación, no solamente de mis enemigos. De aquellos a quienes yo les di de comer. El hombre de mi paz. ¿Qué significa el hombre de mi paz? Aquel que yo tenía de confianza. Ahí dice mi amigo íntimo.
mi amigo íntimo, el hombre que me permitía tener una idea de paz, con quien ¿se acuerdan que la paz era una relación constructiva, una relación de afecto, una relación familiar, de armonía? Aún aquel con quien yo comía, ¿se acuerdan? Por eso les señalaba al principio esta idea de que la paz era una mesa puesta donde todos comían y se alegraban y demás. El que disfrutaba de mi paz, al quien yo le invitaba a estar con mi familia, al que comía de mi mesa, al que compartía mi pan, aún ese me traicionó, me defraudó. ¿Esa expresión hombre de mi paz aparece en otros lugares? ¿O este salmo? No, la idea de que la paz mía también depende de otros. Sí, eso sí, pero digo como frase. Como frase aparece... Como título de ese hombre de paz. Claro. Sí, no exactamente igual, pero sí aparece la idea. Sí. No recuerdo si aparece exactamente de la misma manera. Me vienen a la cabeza 3 o 4 expresiones muy similares, ¿no? Tendría que mirar detalladamente si aparece exactamente de la misma forma. Pero la idea sí aparece, ¿no? De que mi paz depende también de quienes me rodean. ¿Por dónde vamos, Senora? No, yo porque tengo que preparar y voy a robar. No, tenemos un... Y después algo similar aparece en el Salmo 55, versículo 18, 19. Él redimirá en paz mi alma en la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá, los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Bien, aquí aparece nuevamente que la paz es puesta en juego por los enemigos, ¿no es cierto? Él redimirá en paz mi vida. 55, 18, 19. Él redimirá en paz mi vida de quienes hacen guerra en contra mío, aunque sean muchos los que estén y aunque hagan cosas muy feas, para resumirlo, ¿no es cierto? Es decir, aquí nuevamente la paz es puesta en entredicho por la presencia de enemigos. Bueno, aquí vimos varios motivos que los salmos ponen en juego para indicar qué es lo que me quita la paz, ¿no? Mi propio pecado, la envidia a los malos, la falsedad de quienes hablan paz y no la traen, las agresiones, las traiciones, ¿no? Esta es la listita. Hay otras, elegí estos simplemente porque son más representativos de aquellas cosas que me quitan la paz. ¿Cómo hago para recuperar la paz? Entonces, ¿de qué manera la fe me ayuda a estar en paz? Vamos entonces al Salmo 4. Vamos a leer desde el 6 en adelante. Muchos son los que dicen, ¿quién me mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Bien. Mi abuelo repetía esta oración todos los días cuando se iba a dormir. Yo era chiquito, tenía 6 años, y entonces estaba con mis abuelos y como toda abuela, me llevaba a dormir con ella cuando estaba. Y entonces yo escuchaba a mi abuelo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, estás... Correlo al nene que no me deja dormir. De manera que tan en paz no dormí. Bueno, acá nuevamente, si vemos los antecedentes, ¿qué es lo que trae la paz? Volvamos a leer desde el 6 al 8. La confianza en Dios es lo que le trae la paz. Efectivamente. Finalmente, lo único que me da la paz es poder confiar en Dios. No hay otra cosa que me traiga la paz en términos personales. ¿No es cierto? Mirando el paralelismo, como decía antes, en paz me acostaré, asimismo dormiré, tú, Jehová, tú, Señor, me haces vivir confiado. Puedo vivir confiado porque el Señor me acompaña. Vamos al 35. 35. Salmo 35, y ya vamos viendo la hora. Sí, versículo. Vamos a leer el 26 y 27. 26. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mí, justa causa. Y sigan siempre. Sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Bien. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Bien, acá, perdonen que me vaya apurando, pero queda poco tiempo. Fíjense, nuevamente hay una contraposición, ¿no? El versículo 26, ¿qué dice? Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Bien, nuevamente aparece el tema que habíamos visto, ¿no? Los enemigos me quitan la paz. Frente a esa pérdida de paz que me amenaza, ¿cuál es la respuesta? El versículo siguiente, el 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y sigan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Bien, y después el versículo siguiente, vamos a ver que también aparece el complemento entre paz y justicia, ¿no? Entonces, canten los que están a favor de mi justa causa. ¿Y cómo es su cántico? Aquí aparece un paralelismo complementario. Dice, canten y alégrense. Ahora, ¿qué es lo que tienen que cantar? Y digan, Sea exaltado el Señor que ama la paz.
El cántico es un cántico de alabanza a Dios porque ama la paz de su siervo. Lo que me trae paz es saber, que tengo una causa justa, y es justa porque es la causa del Señor. ¿No es cierto? Y esto es lo que hay que alabar a Dios porque Dios ama que sus siervos estén en paz. 37, versículos 10 y 11. Pues de aquí a poco no existirá el mal, salvará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Bien, aquí nuevamente estamos ya entonces en la dimensión de lo que los cristianos llamaríamos, ¿no es cierto?, la manifestación gloriosa de Dios, el juicio final, etcétera, etcétera, ¿no? El Salmo anticipa cómo será cuando Dios instale definitivamente su reino. ¿Vas a buscar el lugar del malo al cual yo le tendría envidia? No hay que tenerle envidia, porque cuando se cumpla la voluntad de Dios, vas a buscar el lugar donde estaba el malo y no hay nadie, porque los malos ya no están. En cambio, los mansos, aquellos que han sabido vivir en paz, ¿se acuerdan? Por eso yo digo la importancia que tiene para el Nuevo Testamento. Bienaventurados los mansos, porque ellos tendrán paz. Aquí esa bienaventuranza de Jesús en Mateo está apoyada en el antecedente de este salmo. Los mansos heredarán la tierra, se recrearán con abundancia de paz. Entonces no hay por qué tenerle envidia al malo. ¿Y cómo se contrasta ahora en los lugares de guerra con la causa justa? Claro, justamente. La causa justa es el deseo de paz. Nuevamente vemos aquí lo que vamos a analizar un poco más la semana próxima, Dios mediante, es la causa justa, o sea, la causa de justicia con la exaltación de la paz. ¿No? Eso lo voy a profundizar, lo vamos a profundizar juntos y juntas la semana próxima. Y el último, 37, el mismo Salmo, unos versos más adelante, el mismo Salmo 36 y 37. Pero él pasó, y he aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Muy bien. Vemos que el versículo final deja traslucir un poco bronca, digamos, ¿no? Pero lo importante acá justamente es el versículo 37, en búsqueda del tema que estamos trabajando. Considera al íntegro, mira al justo, porque hay final dichoso para el hombre de paz. ¿No? Yo quería justamente terminar con esto porque aquí hay promesa.
no solamente hay descripción, hay promesa. Final dichoso para el hombre, el hombre no en el sentido de género, sino en el sentido de humano, ¿no? De paz. El que hace el shalom. El que trae prosperidad, abundancia, armonía, encuentro, posibilidad de amistad y de amor. Para este hay un final dichoso. En cambio, déjenme que lo diga, ¿no es cierto? Los cretinos, Dios, dáselas con todo, para hablar el lenguaje cotidiano. Bien, voy a hacer el honor de terminar relativamente a tiempo y Dios mediante el domingo próximo vemos la relación entre justicia y paz, la dimensión social y política de la paz y el 4 o 5 de octubre, el 4 es, ¿no? El 4 de octubre vemos entonces como la dimensión mesiánica de la paz. ¿Qué significa la paz en el Nuevo Testamento? Gracias por acompañarme.